todas las marcas y modelos. En todo USA, nos esmeramos para que usted reciba la mejor calidad al precio más conveniente. Contáctenos en Miami al 305-468-9668 y visite nuestra página web www.todo-usa.com. Todo USA, el especialista en medios de impresión alternativos. 305-468-9668. No hay leche. No hay carne, no joda. No hay pollo. No hay queso. No hay harina pan. No hay azúcar. No hay aceite. No hay caraotas. No hay papel toalé. Y pa' colmo, sin huevos. Radionext.com, la voz de la libertad. RapidVen. Cuando necesite poner su carga en manos responsables, RapidVen. Con buenas tarifas, RapidVen. Solidarios, RapidVen. Cuente con RapidVen. Carga aérea y marítima entre los Estados Unidos y Venezuela. Mudanzas, encomiendas, casilleros, empacado, agente de compra. Esa es nuestra especialidad. Contáctenos en Caracas al 0212-210-5017 y en Miami al 786-379-4938. RapidVen. Carga, responsabilidad con eficiencia. Ama al presidente. Buena radio. Radionext.com, la voz de la libertad. Radionext.com. Soy Yuri López, ex jueza penal y exiliada política venezolana. La voz de la libertad. Usted está en sintonía de Radionext.com. La voz de la libertad. Transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo. Diciendo la verdad y nada más que la verdad. Hola, les habla Paul Sfeir para invitarlos de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami a pararse de pie y de frente para decir la verdad y nada más que la verdad en un espacio que hacemos ustedes y yo juntos. De pie y de frente es un programa donde se habla como tiene que ser y usted lo sabe. De lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami, los espero aquí en Radionext.com, la voz de la libertad. Queridos amigos de RadioNext.com, la voz de la libertad, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos sean a este De Pie y de Frente. Gracias por acompañarnos. Son las 9:11 hora del este de los Estados Unidos, hora de Miami. Eso implica 8:41 hora de Venezuela. Muy contentos por la oportunidad que nos da Dios de volvernos a encontrar con todos ustedes y pues gracias de verdad por acompañarnos. Nuestro teléfono en cabina 786-467-8213. Lo repito, 786-467-8213 aquí en Miami. Y en Caracas, teléfono local, ustedes nos pueden llamar desde cualquier lugar de Venezuela, el 0212-210-5087, 0212-210-5087 y por supuesto sus llamadas son bienvenidas. En la producción general de la estación, Donatella Ungreda, en el máster de la página web y el control de los servidores, nuestro compañero, el ingeniero Piero Adraña, y en la producción de este espacio, mi queridísima productora María Sorocay Macellini. Muchísimas gracias nuevamente, mis amigos, por acompañarnos. 786-467-8213, 786-467-8213 y en Caracas el 0212-210-5087. Esta noche intentaremos conversar con la profesora Marta Colomina. Pues vamos a hablar de todo lo que es el acontecer diario del país. Una gran periodista, una mujer luchadora incansable a favor de la democracia en nuestro país, de la justicia, la paz y pues por supuesto de intentar alcanzar mejores estándares en términos de valores para nuestro país, a ver si nos acercamos o nos acercábamos al desarrollo. De todo esto vamos a estar conversando esta noche, si Dios quiere, con la profesora Marta Colomina. Pero debo decirles, mis amigos, que nosotros llegamos a todos ustedes gracias al apoyo, gracias a la compañía, gracias a la comprensión y a la identificación en un valor importantísimo como es el de los derechos humanos, con nuestros hermanos
de Libérenlos Ya, la Organización de Derechos Humanos para las Américas. Libérenlos Ya, dirigido por la doctora Yuri López, ex jueza penal venezolana en situación de exilio aquí en los Estados Unidos, velando y luchando siempre desde en las instancias desde Washington, D.C., para el respeto a los derechos humanos de nuestros hermanos latinoamericanos. Libérenlos ya. Libérenlos Ya, Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas, tiene como objetivo fundamental defender jurídicamente en las instancias internacionales los valores de la democracia, la moral y los derechos de todos los hombres y mujeres que habitamos este continente. Visita nuestra página web www.liberenlosya.com o contáctanos y síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @libérenlosya_. Libérenlos Ya, Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas. Libérenlos Ya, Organización de Derechos Humanos para las Américas, organización internacional, opera en Bolivia, opera en los Estados Unidos, también en Venezuela. También hay presencia y ya se conocen de casos en Ecuador, en Nicaragua, en fin. Un trabajo arduo y difícil porque el daño que se ha intentado hacer a nuestro continente, como ustedes saben, va en bloque y es bastante masivo, de tal manera que no es fácil el trabajo que les toca hacer a nuestros compañeros de Libérenlos Ya. Y saben que también debemos reconocer todos el trabajo tremendo que hacen luchadores gigantescos que están, por ejemplo, en nuestra Venezuela, como por ejemplo la doctora Jacqueline Sandoval, como por ejemplo la doctora Teresli Malavé. En fin, hay una cantidad de organizaciones y de personas, directamente personas con nombre y apellido, trabajando a favor de los presos políticos allá dentro de los países donde se cuecen las habas, donde se ve quién es quién, donde hay que litigar a veces inclusive y defender y a veces escuchar testimonios, historias y verdades, a lo mejor incluso a veces hasta escondido dentro de un baño en una cárcel. Así es como se bate el cobre y así es como esos héroes, toda esta gente que lucha por los derechos humanos, esta gente seria como nuestros compañeros en Washington, como esta gente seria de estas doctoras y estas organizaciones que en Venezuela hacen vida a favor de la defensa de los presos políticos y de los derechos humanos. En Bolivia, por ejemplo, hay una luchadora tremenda ahí, Katy Rapsu, que está trabajando todos los días a favor de los presos políticos bolivianos. En fin, un trabajo difícil, un trabajo arduo y a veces inclusive con muchas desconsideraciones por parte de la gente, de la sociedad y por parte del olvido y en fin, pues a veces es más agrio de lo esperado. Muchas veces es muy solitario, muchas veces es muy triste, muchas veces uno cree que cuenta con decenas de miles de personas y sin embargo uno a veces se encuentra con la terrible realidad de que una noche de fiesta con los panas puede ser más importante que la vida de estas personas que están pasando esas penurias y esas desconsideraciones que a veces rayan inclusive en la falta de respeto. Una falta de respeto que, por ejemplo, quienes hacen negocio con el asunto de los presos políticos le cometen todos los días, tanto a ellos como a los derechos humanos de las personas. Esos elementos, esos individuos, ¿cómo tendría que decirlo yo ahora a la usanza bolivariana? Los individuos y las individuas, ¿se dice así? Bueno, que andan haciendo negocio con las dificultades humanas de las personas. Eso es medio delito y es vergonzoso también, ¿eh? Bueno, mis amigos, así está nuestro país. Aquella cosa que debería darnos mentira, que debería darnos vergüenza, como es la mentira, la extremada, grosera y brutal mentira que le meten todos los santos días al país elementos como Maduro, como Diosdado,
que anda ahora paseando, por cierto, en Roma con Maripili. Le tocó ir al Vaticano a saludar al Papa Francisco I. ¿Qué tal? Paseíto. Aquella burla tremenda de la familia, por ejemplo, del fallecido Chávez, que dejó una cantidad ingente de dinero, unos recursos tremendos para su familia, con todo y que ser rico es malo, o era malo, porque ya parece que no es tan malo, ya no lo volvieron a decir más nunca. De hecho, vemos cómo visten, vemos cómo pasean, vemos cómo gozan un pullero, living la vida loca, y ser rico es malo. Coño, mano. Se les ve la costura. Se les ve la costura y se les ve muy feo y es realmente avergonzante. Es vergonzoso. Mis amigos, vamos a inmediatamente hacer la llamada para comunicarnos con la profesora Marta Colomina. Vamos a marcar este teléfono que es el que ella le proveyó a nuestra queridísima María Sorocaima, nuestra productora, para hacer la conversación esta noche cuando ya son las 9:19 hora de Miami. Ahí está, parece repicando, es decir, las 8:49 hora de Venezuela. Vamos a esperar la voz de la profesora Marta Colomina. Vamos a ver, aquí estamos intentando la llamada. Su llamada será desviada. Su llamada será destinada, cayó la grabadora, vamos a darle unos segundos. Eso, tengo entendido que cuando suena ese doble tono, si tú, parece que es que está ocupado. Vamos a darle un par de segunditos nada más. Quiero saludar también a mis hermanos de la Operación Vaz, que están por ahí todos dándole duro. Por ahí está Perrofiao, saludos Perrofiao. Póker Corleone también andaba por ahí, lo estaba viendo, bien activo. Saludos a todos ustedes, mis queridísimos amigos y compañeros de la Operación Vaz, que ya la vamos a volver a retomar. Atom Bass está dando vuelta por ahí también. Yacare 45, saludos a todos los muchachos. Siempre yo 10. Saludos de verdad a Asus Max, Conde Nosferatu y a todos los miembros de la Operación Bass que estuvieron esta noche reunidos. Pues vamos a intentar nuevamente la llamada con la profesora Marta Colomina. Nuevamente vámonos a Caracas. Vamos a ver qué suerte tenemos. Ya vamos a escuchar, si Dios quiere, la voz de la profesora Marta Colomina. Profesora Colomina, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, ¿Cómo están todos? Bien, profesora. Felicidades, bienvenida. Gracias. Espere, porque creo que ustedes me están llamando por el otro teléfono. Un segundito. Ok, le espero. No se retire. No se preocupe. Sí. Mis amigos, ya tenemos con nosotros la voz de la profesora Marta Colomina, ya al aire, está recibiendo una llamada por su otro número telefónico. Eso pienso. Pero ya la vamos a tener con nosotros para conversar un ratito. Llamando ahorita, inclusive este es un teléfono que ellos tienen tomado, que se supone que lo tiene muy poca gente, y están hoy desaforados. La denuncia que está haciendo Milagro Socorro, sobre que está recibiendo amenazas de muerte. Bueno, los estamos recibiendo hace mucho tiempo, una gran cantidad de personas, ¿no? Y hoy particularmente ha sido un día desaforado, con muchas vulgaridades. Ahorita sonó el otro teléfono, con barbaridades, con amenazas. Están muy nerviosos con el editorial del diario El Nacional de hoy. En fin, noto una agresividad hoy excesiva, más que el resto de los días.
Profesora, ¿está con nosotros o en la otra línea? Ah, ya está con nosotros, Sí, estoy con ustedes ya, sí. Sí, de hecho, esa era una de las primeras preguntas que le iba a hacer, profesora, y va perfectamente bien con este diálogo inicial. Se presume que viene con el gobierno de Maduro una represión tremenda. ¿Por qué se presume eso, profesora? ¿Cuál es la característica de Maduro como tal? No es presunción, es que no hay nada más que ver el lenguaje obsceno, amenazante, porque no tiene nada más. ¿Qué puede ofrecer un hombre que en 3 meses ha devaluado 2 veces? Claro, le dejan un país en quiebra. Ellos están mitificando a Chávez como el gran liberador de Venezuela, el que nos dio una patria, pero la verdad es que no nos dio un país en ruinas, y eso no es inventar, es apelar a los indicadores económicos y sociales. Entonces, el discurso de Maduro es un discurso ofensivo contra todo el mundo, amenazante, recordando que la fuerza, que esta es una revolución armada, como decía Chávez, pero lo dice con mayor frecuencia. Y eso es así, porque además la situación económica del país es terrible y las demandas sociales son muy grandes, siguen estando ahí. Inclusive están insatisfechas porque durante el año 2012 se dio una gran cantidad de dinero, de recursos, se crearon nuevas misiones, etcétera, con fines electorales. Pero ahora se acabó el maná, porque si bien es cierto que con la devaluación tienen más bolívares y que el Banco Central está creando desesperadamente dinero inorgánico que actúa con una gran presión, aumentando la inflación, lo cierto es que no hay divisas. Ayer crean y hoy dan la explicación del sistema paralelo o sustitutivo del SITME, pero todo eso son cuentos de camino, porque no hay dólares. El problema es que no hay dólares porque PDVSA está prácticamente, está semi-quebrada, le debe a cada santo una vela, ha caído su producción, y luego otra cosa, tiene compromisos, este año tiene compromisos de pago de intereses de la deuda externa superiores al presupuesto de salud y al presupuesto de educación. O sea, esas no son cosas que nos inventamos, son tomadas de su propia estadística. Tú comparas el número, el monto de dinero que tiene que pagar por los intereses de la deuda externa, que tienen que pagarlos, porque si no, al caer en default, no pueden pedir más prestado, lo cual es una tragedia para ellos, en vista de que esa ha sido la práctica permanente, y lo comparas, repito, con el presupuesto de salud y educación, que es con lo que se llenan la boca diciendo que esas son las políticas sociales del gobierno, y este monto es muy inferior al primero. Profesora, entonces, ¿qué le queda a Maduro? Amenazarnos, y en efecto, es que se nota, toda la tendencia es hacia la represión. Tú ves la persecución que han emprendido contra Mardo, el diputado, para quitarle la inmunidad, o contra Marcano, o la arremetida que tienen contra el gobernador de Lara y contra todo aquel que se le opone. Y los medios... Los insultos y las vulgaridades contra Capriles son impublicables. Son unas cosas obscenas que hasta al chavista más dijéramos más radical, yo me imagino que le debe molestar algo, ¿no? Y los medios y los periodistas, profesora, ¿en qué condiciones están en este momento? No, perdone, es que los medios y los periodistas llegaron, la legión de periodistas desempleados o enmudecidos, como es mi caso. Es decir, que claro, para enmudecerme a mí se necesita mucho esfuerzo, porque por cualquier esquinita, por cualquier huequito me meto, como estamos haciendo otros periodistas también, están haciendo otros periodistas también. Pero el punto es que con el cierre de Globovisión, es decir, el inminente cierre, porque al cambiar de dueños y al saber que los dueños son gente enriquecida con el chavismo, pues es una forma de cerrar el canal a la crítica y a la presentación de la realidad del país. Nunca antes en la historia de Venezuela, pero nunca, ni siquiera en la época de Pérez Jiménez, había habido el control de los medios y el terror que los medios tienen al gobierno. Es impresionante. Profesora, impresionante. Fíjate que los programas de la mañana de opinión han ido desapareciendo, los sustituyen por revistas. Antes
una entrevista, por ejemplo, con un chavista y una entrevista con uno de oposición para equilibrar, eso desapareció desapareció de la parrilla de los medios audiovisuales, definitivamente. Así que la situación no puede ser peor. Profesora, en términos de volviendo un poquito al tema de la economía, el abastecimiento y los efectos de la corrupción sobre lo que está ocurriendo hoy en la economía doméstica, ¿cómo se siente para que la gente terrible, lo pueda interpretar? Terrible, mira, estaba unos minutos antes de su llamada, estaba retuiteando, a mí me encanta retuitear lo que dice la gente, porque es una legión de venezolanos, dijéramos, pulsando lo que está ocurriendo en el país. A mí me parece que además es una forma de democratizar la información. No es que solamente decimos cosas los periodistas, no. La gente del común, los que van a comprar, los que ven cómo amenazan a sus niños. Hoy hubo una denuncia del Táchira, que están amenazando a los niños que tienen canainitas, que si no votan por Maduro le van a quitar a los niños su computadora pequeñita. Algo verdaderamente terrible. Imagínate. Hoy tenía y ayer también, varios twitters, no dan, los que tienen pasta dental no te permiten llevarte sino 2. El papel higiénico está racionado también. Hoy no recibí montones de mensajes de que no se consigue mantequilla por ninguna parte. Un país que antes era un productor de leche, de mantequilla, claro, increíble. Estaba leyendo ahora que no se consigue ni un solo gramo de arroz. Antes de llegar Chávez al poder, Venezuela exportaba arroz a Colombia por miles de toneladas. A Colombia y a otros países, pero al que más a Colombia, y se autoabastecía. Hoy no consigues un grano de arroz. Pero si Venezuela empezó a exportar café desde la colonia, y en este momento tenemos que importar un café malísimo nicaragüense que huele a ácido, importan también el de Brasil, que es un buen café, pero el de Nicaragua es atroz. Sí. Bueno, y eso no ocurría. Por cierto que en uno de mis artículos recientes, el Universal, citaba unas declaraciones del ministro Giordani, en una entrevista que le hizo José Vicente Rangel en Televen. Y le decía, bueno, ahora con la devaluación, pero sobre todo que la inflación está ahí, ¿qué planes tiene el gobierno? Ya ha fallecido Chávez, ya ha muerto Chávez. Creo que ya estaba muerto, sí. Bueno, si no, pero es igual. ¿Qué planes tiene el gobierno para bajar la inflación? Y dice Giordani, producir, hay que aumentar la producción, pero sobre todo hay que aumentar la producción agrícola. Qué cinismo tan grande cuando Maduro y Loyo, montados en todo cuanto tractor tiene el gobierno y tiene miles, acabaron con toda la agricultura, con todas las fincas productivas de Venezuela, las convirtieron en un peladero. Donde había azúcar, donde había caña de azúcar, querían plantar caraotas y acabaron con la caña de azúcar y jamás germinó una caraota. Y así por el estilo. Y ahora se dan cuenta, por supuesto, si usted ve las noticias internacionales de hoy, de cómo los precios internacionales del maíz, por ejemplo, los precios internacionales de los alimentos han aumentado. Y en consecuencia, la dependencia, lo nunca alcanzado de la soberanía alimentaria que tanto repetía Chávez con esas mentiras tan gratamente dichas por él para los que creían en él, nunca se llegó a la soberanía alimentaria y estamos sin dólares ahora y con la necesidad de importar prácticamente todo. Para resumir tu pregunta, no consigues prácticamente de nada y lo que consigues está racionado. Un kilo de queso blanco, por ejemplo, de este guayanés, está en 80 y pico bolívares y qué fuertes. Sí. Oye, que 80 y pico son 80,000 bolívares de los que no hace nada. Un kilo de queso. O sea, es algo verdaderamente terrible que no ocurre en ninguna otra parte del mundo. Sí. Porque es bueno subrayar que Venezuela, que es un país productor de petróleo, a la boca de los chavistas se le llena, sobre todo del difunto presidente Chávez y de la presidenta de PDVSA, diciendo que tenemos las reservas de petróleo más altas del mundo. ¿Y para qué las queremos? Sí. Si la ineptitud de PDVSA hace que se estén produciendo 2,4 millones de barriles, de los cuales apenas se cobran 300 y pico mil.
porque lo demás se regala, se consume, se pierde, una cosa verdaderamente impresionante. Otra de las cosas que no están tomando en cuenta la gente del gobierno es el crecimiento de la industria petrolera norteamericana con el petróleo llamado de esquistos, que ya para el 2015-2016 se supone que Estados Unidos va a ser el primer productor del mundo de gas por encima de Rusia, y que 2 o 3 años más tarde va a ser el primer productor de petróleo del mundo para autoabastecerse y exportar por encima de Arabia Saudita. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ese petróleo de la faja que ha sido el fracaso más grande del mundo? En la faja no se ha hecho nada o casi nada. ¿Por qué? Porque PDVSA no tiene dinero. PDVSA se comprometió, de acuerdo a los contratos mixtos, a las empresas mixtas que creó, se comprometió a crear infraestructura y no tiene $1. El buen negocio que tenía previsto con Brasil en Pernambuco, con una refinería, llevan como 4 años, no sueltan los dólares porque no los tiene PDVSA, y está proponiendo a Petrobras, que produce un petróleo liviano, que le pagan con petróleo pesado. Una cosa absurda. El Petrobras le dijo, no, dame los dólares o no entra. Entonces, la situación es tan, pero tan dramática, que no hay para el presente y no hay previsión alguna para el futuro. Así que esto es muy, pero muy preocupante. Profesora, esto viene siendo una radiografía, como quien dice, de los resultados de los 14 años previos y de estos primeros 100 días de Maduro. Ahora, le hago una pregunta. Diga. ¿Cómo puede ser posible que en nuestro país estemos en riesgo? E incluya usted, por favor, aquí todas las variables que usted necesita incluir. Pero ¿cómo puede ser posible, profesora, que en Venezuela estemos en riesgo de que un elemento o unos elementos con tamaña calidad de mentirosos puedan llegar a la presidencia de la República? ¿Cómo puede ser posible que estemos corriendo ese riesgo? Es algo que no hay raciocinio posible para explicarlo. Para explicarlo se explica parcialmente, no totalmente, por el grado de dependencia generado por los sectores populares a través de las dádivas, a través de las migajas, de las limosnas, con todas esas misiones inventadas por el gobierno, sobre todo en periodos electorales. Se explica también parcialmente, otra parcelita, no la totalidad, por la habilidad de Chávez para hacer emerger sectores sociales que estaban estaban bastante, dijéramos, abandonados socialmente. Les dio visibilidad a los sectores pobres, a los sectores más marginales. Les dio visibilidad, pero no los sacó en absoluto de la pobreza. Tuvo una etapa de 2 o 3 años en el momento del crecimiento de los precios petroleros, que sí bajó un poco, algo así como 4 o 5 puntos, la pobreza extrema. Pero en estos 2 o 3 últimos años volvió otra vez a crecer, porque por supuesto la población crece, y Chávez estaba muy hipotecado por su obsesión, por su delirio de ser un líder continental, de conseguir votos para no perder ninguna de las denuncias que se le hacían en los organismos internacionales, y en la regaladera que llamamos los venezolanos, que tomó para sí buena parte del presupuesto, más la compra de armas. El hecho, por ejemplo, las amenazas. Otra cosa es que este es un gobierno que genera mucho miedo, mucho temor. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer un excelente artículo de Milagro Socorro de hace 2 o 3 semanas sobre lo que ha ocurrido en Amuay. En Amuay, después de esa explosión terrible, una de las más grandes de la industria petrolera del mundo, se comprometieron, además el gobierno está en la obligación de subvencionar, de pagar los daños de las casas destruidas, de los comercios destruidos, y pagar también indemnización a los familiares de los fallecidos, que fueron más de 40 entre muertos y desaparecidos. No ha hecho absolutamente nada. Y están todos aterrados. Cuando vas y les preguntas, tienen temor, porque la única fuente de empleo de la zona de Amuay es la refinería. Y tienen un sistema de espionaje cubano tan atroz que el que hable o proteste o diga algo es expulsado. Es él o un familiar o alguien relacionado con la familia que sobrevive gracias al trabajo en la refinería. O sea que la explicación
tiene que ver un poco con dijéramos, el acostumbrarse a recibir a esas dávidas y el miedo terrible generado en el que son maestros, porque tienen de profesores, ¿verdad? Tienen de maestros, de formadores, al G2 cubano, que ha hecho permanecer a Fidel, como muchos de la audiencia en este momento, donde que nos escuchan, en el poder. ¿Por cuánto? Ya va para 50 años, ¿no? 53 creo, 53 años bueno, creo ya. Eso se explica. Por otra parte, ha habido también muchos errores, señalan los analistas políticos, de parte de la oposición. Como por ejemplo, el pobre Capriles, ¿verdad? Que está en una campaña mucho mejor que la pasada. ¿Cómo se comunica con la gente? Si va el vigía y le cierran el aeropuerto. Va a Mérida y el gobernador destaca todos los malandros que tiene, que por cierto, tiene a los tupamaros, que son los que están mandando allí, amenazando a la gente. Sin embargo, las aglomeraciones, las concentraciones de gente que hubo en el Táchira y en Mérida fueron ciertamente impresionantes. Pero ¿a través de qué medios se comunica Capriles? A través, si resulta que el promedio de cadenas hechas por Maduro en los 3 meses son superiores, porcentualmente hablando, a las que hacía tradicionalmente Chávez. ¿Cómo hacemos con un Consejo Nacional Electoral que ya tiene preparado todo, con de 5 miembros, 4 militantes, acérrimas militantes realmente furibundas del chavismo? ¿Cómo se hace? ¿Y qué haces? ¿No vas a votar? No puedes, tienes que ir a votar. Pero si vas a votar también legitimas toda esa trampa que ya sabemos que ciertamente existe, ¿no? ¿Cómo se hace para dilema grandísimo. ese dilema, cómo se puede romper, profesora? Bueno, la verdad es que a mí me alegró muchísimo ver a Liliana Hernández y al dirigente de a Carlos Vecchio, porque son muy luchadores, son muy inteligentes, tienen experiencia política, ver que los incorporaron a los que ya estaban ahí de la oposición en el Consejo Nacional Electoral. Con los que estaban ahí ha ocurrido un poco el síndrome de Estocolmo, que terminan por decir, ay, pero qué bella es y qué bien se comporta Tibisay y Lucena, ¿no? Estos sí no, estos llegan reclamando. El jueves, por cierto, va a haber una marcha que sale de la Plaza Venezuela para el Consejo Nacional Electoral del grupo de los estudiantes. Hay que apoyarlos, hay que ir masivamente para decirles, mira, no estamos dispuestos a seguir aceptando todas las trampas que ustedes ponen en marcha. A ver qué se consigue. Pero de todas maneras hay que ir, porque lo que ellos quieren es que uno no vaya, ciertamente. Porque son muy descarados. Cuando no fuimos, ¿qué hicieron? Se apoderaron de toda la Asamblea Nacional y todas las leyes y todas las barbaridades y toda lo que ha ocurrido se debe justamente a esa ausencia de la oposición. No es fácil, no es nada fácil. Profesora, porque la abstención, si se convirtiera en un arma de lucha muy abierta, en el que participasen los organismos internacionales. Pero por favor, ¿qué hace la OEA? ¿Qué hace el señor Insulza, que le debería dar vergüenza? Porque yo creo que él ha recogido dinero para su campaña ahora que creo que quiere ser senador en Chile. ¿Qué ha hecho el señor Insulza, aparte de elogiar a Chávez y de tenerle miedo? ¿Qué hace la ONU? ¿Qué hacen los organismos internacionales? ¿Qué observadores internacionales nos traen? Por favor, a todos los yángaras del continente. O sea, hay que verle. Claro, por primera vez los corresponsales extranjeros se están dando cuenta, uno se da cuenta por las críticas que aparecen, por ejemplo, en la prensa española, que antes no aparecían. Comenzando por todas las mentiras que se dijeron en torno a la enfermedad presidencial. Y también las dificultades y las persecuciones de que somos víctimas aquellos que disentimos, ¿no? Pero bueno, lo que cabría concluir es que independientemente del resultado electoral del 14 de abril, este país no aguanta, y con Maduro menos, porque el país requiere de reglas del juego claras de inmediato. El sector empleador, el sector privado, está acosado totalmente. O sea, la cantidad de empresas que han cerrado, el de que no tienen además $1, que mienten constantemente en torno a
en torno a que reciben dólares. El sector farmacéutico, el productor y distribuidor de medicinas, es terrible. Tú vas a una farmacia y te dicen, mire, no le vamos a poner aquí en una lista porque no hay. Si llega, la llamamos. O sea, una cosa verdaderamente espantosa. Y esto con Maduro no aguanta, porque está rodeado de una voracidad, acostumbrados a apoderarse de lo que no es suyo, y con una población acostumbrada a pedir y que le den. Pero y eso se acabó. Cuando usted dice con Maduro no aguanta, debemos entender, llegamos al 14 ahora de marzo, vienen de abril, vienen las elecciones, gana Maduro, y ¿qué viene en términos de corto o mediano plazo? Cuando usted dice no aguanta, ¿qué significaría? Tu pregunta, por ejemplo, es más, hay muchos que dicen, yo preferiría que ganara Maduro porque nadie, el país que se le entrega al próximo presidente es un país ingobernable, porque no hay dinero, porque ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, con los chinos? Los chinos dicen, no hay más préstamos hasta que ustedes no solucionen un montón de cosas que no pueden solucionar, porque justamente no lo han hecho ni lo harán, ni lo saben hacer. Rusia, la Rosneft de Rusia se retira también porque no le cumplen con ninguno de los puntos del convenio firmado en relación a la paja del Orinoco. ¿Con quién tienen que recalar? Recalan con el imperio mismo, que es con la Chevron, que le están pidiendo, y el presidente de la Chevron declaró esta semana que sí, que le van a dar 2.000 millones más de dólares, que ya le dieron hace como 4 o 5 meses 2.000 millones más. Pero esos 2.000 millones no son para hacer mantenimiento, no son para invertir, sino para todas las barbaridades que se hacen de la regaladera con tal de mantener un clientelismo político. El punto es que lo que se señala es que esto no dura, que las protestas sociales van a ser, no importa cuánto gas el bueno les echen, no importa cuántos militares les caigan encima, que por cierto tampoco hay unidad de criterio en el mundo militar, eso es algo que hay que decirlo también. Eso no soporta una situación como esta, porque además se supone que tiene que venir el débito bancario, que va a venir van a subir 4 o 5 puntos más el IVA, porque no aguantan, la voracidad del gobierno no aguanta los ingresos. Y si durante la bonanza petrolera, que todavía está, porque el petróleo venezolano está ahora a un promedio de $102 el barril, que no es una locha, son $102 el barril. Pero eso no alcanza porque la producción es mínima. Es decir, lo que se vende y lo que se cobra es mínimo comparado con lo que Chávez recibió cuando asumió el poder. Que se producían 3,5 millones de barriles diarios, el consumo interno era muy pequeño, las refinerías funcionaban, se le hacía mantenimiento, y esto era una empresa para producir y ganar dinero a modo de pagarle impuestos al gobierno. Esta no, lo convirtió en la caja chica del gobierno para hacer las barbaridades de comprar armas a Rusia. La deuda que tenemos con Rusia es impresionante, ya y los rusos están diciendo págame porque me debes demasiado dinero. Entonces la situación es muy, pero muy delicada, muy delicada. Doctora, profesora, vimos en estos días, salieron a relucir una cantidad de fotografías de la familia Chávez. Y nos retrotrajimos hacia la época aquella en que el lema era ser rico es malo. ¿Cómo puede sostenerse esto con ese discurso, profesora? No, es que no solamente las fotografías de la familia más directa, sino de la indirecta, de las propiedades que tienen en Barinas, de las cosas que, claro, tampoco uno puede suscribir porque a uno no le consta, pero circulan de pronto unas cuentas bancarias imposibles. Pero eso sí, el ritmo de vida que tienen es impresionante, es lo mismo de Maduro, de Cilia, de Diosdado, de todos ellos. Y con una cantidad de... para los demás, pero para ellos es estupendo, hasta el punto de que cuando hablábamos por ejemplo, de las divisas y de las importaciones, el principal importador es el gobierno. Y un estudio de Ecoanalítica, una empresa venezolana de análisis económico, señala que de cada $100 que supuestamente se invierten en importaciones, 45 son falsos. 45 se los embolsillan los rojos rojitos.
¿Y O sea que el sobreprecio que le ponen es enorme y por eso el negocio grandísimo con dólares baratos y por supuesto así se vuelve uno rico muy rápido, Sí. evidentemente. Sí, por supuesto, y son unos negocios sumamente lucrativos, sobre todo en las cosas en que ellos están metidos, ¿no? Sí, y a propósito de lo que me decías de la familia, ¿no? Sí. El pueblo venezolano y sobre todo la prensa venezolana y la oposición ha sido muy respetuosa con la familia y con las circunstancias de la muerte del presidente. Lo que no hay muerte que pueda alegrar a nadie, no importa las características del fallecido, ¿verdad? Así que en este caso el presidente Chávez, independientemente del pésimo gobierno que hizo, de lo inhumano que ha sido con presos políticos, con lo insultante que ha sido, todas las cosas que conocemos, el tratamiento ha sido respetuoso. Pero lo que sí no nos podemos calar, y vamos a utilizar un verbo muy coloquial en Venezuela, es con las mentiras de Maduro y con las mentiras de eso. De modo que sus hijas no pueden de ninguna manera llamar sucio y decir que Capriles, que es un hombre respetuoso y educado, es sucio lo que hizo porque Capriles lo que hizo, es decir, Maduro, tú mentiste todo el tiempo sobre la enfermedad presencial. Y mentía tanto que recordemos una de las anécdotas. Cuando Chávez ya el presidente no sabemos si vivo o muerto, supuestamente estaba en el hospital militar y dijo que había estado 5 horas y media con él trabajando, ¿verdad? Resulta que allí estaban periodistas y estaba, por cierto, la gente de Primera Justicia cazando a Maduro. Y resulta que ese día no estuvo sino 1 hora él en el hospital, 3/4 de la cual, de esa hora, la dedicó a una cadena para disque aclarar, dijéramos, dudas y malos entendidos. Sí. O sea, mintió, es que han mentido todo el tiempo. Han mentido, todavía no han explicado el por qué había dos féretros. No nos han explicado por qué, si el hombre no está embalsamado, lo han podido tener 10 días en exposición, si es que era el cuerpo del presidente. O sea, todas esas dudas que se plantean, que son razonables, no han sido sino explicadas con una mentira sobre otra más increíble. Sí, la inoculación del cáncer, profesora. Ay, por Dios. Por el amor de Dios. A lo que se une que lo diga Nicolás, que es un hombre sin formación académica, brutito él, pero que lo diga el presidente de PDVSA cuando diga nos lo mataron. Sí, por Dios. Pues yo creo que cuando le dice que nos lo mataron, suponemos que son los cubanos los que lo mataron, porque ellos fueron los que hicieron la primera operación catastrófica, indebida, de acuerdo a lo que dicen los expertos en ese tipo de cáncer tan delicado como tenía el presidente Chávez, ¿no? Sí, pero en estos días también, profesora, salió Maduro diciendo que había una componenda en contra de la vida de Capriles conducida por Otto Reich, por la CIA y por el como 3 o 4 veces y por el embajador Noriega. ¿Usted cree que puede ser posible que estos señores anden en eso? Eso, ¿cómo se llama? Demuestra, evidencia un desconocimiento tremendo de lo que son los personajes. No, pero eso es lo que la gente piensa inmediatamente, ¿verdad? Ay, Dios mío, esta gente que piensa matar a Capriles para echarle la culpa a la CIA. Sí. Y eso es lo que piensan hasta los propios chavistas. Espero que no se les ocurra una barbaridad como esas, porque es evidente, ya el propio Capriles ha dicho en más de una oportunidad, que si le pasa algo, la culpa es tuya, Nicolás. Pero o sea, lo ha dicho muy claramente, sí. Profesora, así que tengo una llamada telefónica y luego le tengo un tema final para concluir, para ya no molestarla más esta noche. Déjeme atender esta llamada. No es molestia, es un gran placer. Además, ese es un medio en el que uno puede decir la verdad sin cortapisas, y eso es un milagro en los tiempos que corren. Muchísimas gracias, profesora. Y esta es su tienen casa. Una audiencia enorme en Venezuela, en Venezuela y en el continente en general. Esta es su casa, profesora. Bienvenida siempre, absolutamente. Muchas gracias. Recibimos esta llamada. Buenas noches, adelante, estamos al aire. Aló, buenas noches. No,
se nos cortó la llamada. Si quiere puede volvernos a comunicarse con nosotros. La profesora Marta Colomina está con nosotros esta noche, va a estar unos minuticos más y lo pueden hacer a través del teléfono 786-467-8213, teléfono local aquí en Miami, o en Caracas, el 0212-210-5087, 0212-210-5087, que cae en Caracas. Quiero decir, usted llama desde Caracas, desde Venezuela, y cae aquí en Miami. Recibimos la llamada. Buenas noches, adelante, estamos al aire. Aló, buenas noches. Una pregunta, ¿cuándo vienen Capriles a la isla? A la isla de Margarita. Va, buena pregunta, muchísimas gracias. Sí, no, yo no sé, no. Lo leí en un Twitter hace 2 o 3 días, pero como es tanta información que llega, sí, y por supuesto que la campaña es tan corta y tan dinámica, no sé, pero es evidente que va a ir. Sí. Que va a ir. Otra llamada. Buenas noches, adelante, estamos al aire. Aló, buenas noches. Buenas noches. Paul, soy yo, Carolina. ¿Cómo estás tú? Carolina, buenas noches, mi corazón, bienvenida. Bueno, mira, ante todo mi saludo a la profesora Marta Colomina, que me alegra muchísimo oírla, y esta llamada es para felicitarla nuevamente a ella por esa postura, por esa resiedumbre que esa mujer tiene, y hacer un pedido a Radionext, a tu programa, Paul, y a todo tu equipo de producción, que por favor, que la profesora Marta Colomina dedíquele un día a la semana para que la profesora hable por Radionext. Con todo gusto. Porque tenemos, como ella tiene toda la razón. Yo sé que ella gustosamente se prestará para eso, porque tu emisora Radionext tiene mucha, pero mucha audiencia en Venezuela y en el mundo, y necesitamos que la gente sepa la verdad verdadera. La felicito, profesora, te felicito, Paul. Muchísimas gracias. Y Dios los bendiga a los dos y Amén. Adelante. Gracias, Amén. Buenas noches. Gracias, Carolina, muchísimas gracias. Bueno, Muy buenas muchísimas noches. gracias, muy amable. No, si me llaman con frecuencia, pero no siempre puedo atender, o no Sí. siempre de pronto las comunicaciones están accesibles, Sí. porque eso es lo que hay que temer también con el monopolio de CanTV Sí. en esta materia. Sí. Ujú. Recibimos otra llamada. Buenas noches, adelante, estamos al aire. Buenas noches, Paul, mi cariño. Mi respeto para la profesora Colomina, mi amiga en Twitter. Yo soy @Clemulu. No he podido escuchar el programa desde temprano porque estábamos reunidos ya trabajando en nuestro centro de y tiene una votación. escritura magnífica, porque tiene una capacidad de síntesis para decir quiero mucho en corto repetir espacio. lo mismo que Sí. acaba de decir la señora Carolina. Exigimos a Radionext, a nuestra familia Radionext, aunque sea un día a la semana con la profesora Colomina, es verdad. También mis respetos y mi admiración, profesora, y mi cariño eterno, y espero que esta vez, en esta campaña, podamos tenerla un día por aquí, por San Felipe, como invitada especial. Yo me voy a encargar de que así sea, como coordinadora de Mujeres por la Libertad del municipio San Felipe. Un abrazo, Paul, un abrazo para Clemulu, todos. Un abrazo. Gracias por Sí, tu ella- programa. Gracias por mi su corazón. voz. Muy Gracias, mi combativa, corazón. realmente, muy combativa está, y escribe muy bien, muy Sí. directa, y sobre problemas muy intensos y muy vividos, sí. Sí, bueno, ya la veo en San Felipe, Estado Yaracuy, profesora, así que vaya preparando el maletín. Tengo invitación de diferentes lugares. Sí. Bueno, Ujú. gracias a Dios. Eso es muy bonito, profesora, porque quiere decir que Venezuela la quiere mucho, y ya yo creo que viene siendo hora de un reconocimiento nacional para amo usted. Muchísimo, amo a Venezuela. Mire que yo estuve ahora ausente, me fui el propio día en la noche, después de votar en las elecciones de gobernadores. Me fui porque yo no tengo sino 2 hijas, y mis 2 hijas están fuera. La mayor se fue mucho antes del fenómeno Chávez, pero la menor es internacionalista de carrera. Ella ganó el concurso hace 19 años en la Cancillería. Bueno, tiene 3 posgrados, habla 3 idiomas, bueno, y la votaron hace un año, por ser hija mía, con un montaje ahí judicial espantoso, y bueno, estuve 2 meses prácticamente fuera con ellas, ¿no?
porque además me nació un nietecito nuevo que es una monada, parece un gochito. Y ay, no, era una añoranza. Mis hijas me decían, pero salte de ese Twitter, por un rato siquiera, y no estaba todo el tiempo. Es una cosa tremenda. Escribiendo hasta el punto de que mucha gente ni siquiera sabía que yo estaba afuera en ese momento. Ya vine hace como 15 días, 3 semanas. Profesora, esta noche quisiera terminar con la parte, si se quiere, ¿qué más nos puede acercar a una situación de reencuentro a todos los venezolanos, a todos nosotros, todos nosotros? Eso es muy importante. Eso es muy importante, porque, claro, esta campaña es tan corta, pero si supiera que durante muchos años, todo el tiempo que estuvo Chávez, solamente en una oportunidad, en un supermercado, una señora muy radical me insultó y tal, pero los restantes han sido muy respetuosos. El venezolano es muy respetuoso. Inclusive mucha gente que se acerca, ay, profesora, porque usted no quiere a mi comandante. E inclusive, por ejemplo, yo en Twitter jamás le pongo spam a nadie que hable bien del gobierno. Sí le pongo spam al que utiliza groserías e insulta. A ese no se salva en absoluto. Y estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de una reconciliación que no significa impunidad para tanto bandido como ha llevado a este país en las circunstancias en que está hoy. ¿Cómo le parece? Quisiera, si algún chavista está oyendo, sobre todo chavista del pueblo, ojalá pudiera entender, y yo sé que lo entiende, que con las dádivas, un gobierno de estas características jamás se sale de la pobreza. De la pobreza se sale a través de una educación de calidad, todo lo contrario que ha ofrecido este gobierno, y de una salud impecable, que es todo lo contrario, porque los hospitales están en mengua y los venezolanos se mueren sin atención. Y por otra parte, con trabajos estables. Y los únicos que ofrecen trabajos estables es el sector privado, el sector productivo del país. Un gobierno que le ha declarado la guerra a los empresarios, partiendo del principio que ser rico es malo, que dicho sea de paso, hay muchos empresarios que no son ricos, que simplemente sobreviven, ¿verdad? O si lo son es porque han trabajado y lo han ganado y se lo merecen. Si no existe trabajo productivo, no existe una educación de calidad y una salud de calidad, no hay manera de salir de la pobreza y de la situación, dijéramos, que caracteriza a la mayoría de la población venezolana. Eso es. Y una cosa que quería decir hace minutos y con tantas cosas que uno tiene que decir. Una avalancha de ideas. Venezuela es el único país petrolero que se ha endeudado y el único país petrolero en que el déficit fiscal es más alto que el de Grecia. Como siendo un país, mire, y Ecuador siquiera, que produce muchísimo menos petróleo que nosotros y no tiene las reservas ni soñarlo nosotros. Arabia Saudita, Kuwait, Brasil, México, no hay ninguno que tenga el déficit fiscal, no tiene déficit fiscal, pero en el caso de Venezuela es terrible, y una deuda gigantesca de 200 y pico mil millones de dólares. Y este gobierno no ha construido escuelas, no ha construido hospitales, no ha construido cárceles, no ha construido vías de comunicación, absolutamente nada. Sí, tremendo. El discurso de Maduro, profesora, el discurso que tiene Maduro ahora, perdone, no Maduro, quiero decir, el discurso que tiene Capriles en competencia con Maduro es diferente al discurso que tuvo con Chávez. Se nota un Maduro más, se nota un Capriles más Maduro. Chávez era un personaje temible, persuasivo, y no tenía mucho sentido arremeter contra Chávez con un pueblo que significativamente, con una cantidad muy importante de personas que lo aman, que lo estiman, ¿no? Aún después de muerto. Pero Maduro es distinto. Y cuando usted dice discurso, yo creo que esa es una palabra un poco exagerada para definir el balbuceo de Maduro. Sí, lo de Maduro definitivamente no es un discurso. Realmente aterrador. Claro, como los asesores lo deben tener mareado,
de tantas cosas que tiene que abordar, y en consecuencia, por supuesto, no, porque él estuvo siempre muy ausente dijéramos, del estilo de gobierno del presidente Chávez. Él era la persona obediente, leal, le fue leal siempre al presidente, y creo que por eso lo dejó como heredero. Pero es una persona que nunca, inclusive todos creíamos que era una persona discreta, el que no ofendía, el que estaba así como más educadito, independientemente de lo desagradable y desacertado que es decir, ay, porque soy chofer de autobús. Este país, Venezuela, ha sido, y su democracia, un instrumento ya no, pero lo fue. A través de la educación universitaria a la que tuvimos acceso, yo soy hija de un carpintero, y tuve acceso a esa educación y pude tener una movilidad social como la de miles, por no decir millones de venezolanos. Así que de decirle a Maduro como si fuera una ofensa que es chofer de autobús es una estupidez. Pero creíamos que era discreto, que no ofendía. Y Dios mío, dale a una persona poder para enterarse de quién es. Sí, ahí se le salió. Bueno, el otro día, no voy a decir que dirigente político, pero es coordinador de un partido, de uno de los partidos más importantes de Venezuela, y me mandó un mensaje diciendo, echas de menos a Chávez. Por Dios. Sí, y la verdad es que estoy casi dispuesta a decir que sí. Ay, Dios porque, bueno, claro, Chávez era un personaje muy astuto, muy inteligente, sabía cuándo frenar independientemente de las monstruosidades que hizo. O sea, todo lo que he dicho de Chávez lo suscribo, pero nunca pensé que podría haber alguien peor que él. Eso sí, se lo digo con toda sinceridad. Sí, bueno. Profesora, le quiero agradecer muchísimo que nos haya acompañado esta noche. A la orden siempre. Y vamos a hacerle caso a nuestros amigos, vamos a intentar molestarla más seguido. Muy bien, con muchísimo gusto. Dios la bendiga. Ya he oído, pero además ustedes tienen ahí, como decimos coloquialmente en Venezuela, cuarto de bate. Porque tienen al general Cuicio, tienen a Nitu, mi gran querida Nitu, sí, a mi gran amiga, tienen a Charito Rojas, tienen a mucha gente, ¿no? Tenemos a la profesora Marta Colomina, que es más cuarto bate, imagínense, esto está mejor que el Magallanes. No, por la edad yo creo que yo sí soy muy cuarto bate. Sí. Profesora, usted es hermosísima, sí, por dentro y por fuera. Muchísimas gracias, de verdad. Un gran abrazo y encantada de haber estado con usted. Igualmente, profesora, la vamos a molestar en breve nuevamente. Un beso grande. En absoluto. Buenas noches. Cuídese mucho, profesora, por favor. Amén. Un beso grande. Ustedes también. Bueno, muy ustedes no tienen problema, aquí hay que cuidarse. No mucho, no tenemos mucho, pero sepa que también recibimos llamadas como la que recibe usted, que le hacen reír, y también las recibimos nosotros aquí. Así es que, bueno, algo estamos haciendo bien. Qué absurdo, ellos deberían saber. Yo he tenido, aquí me han lanzado bombas los de la piedrita en mi apartamento. El atentado que yo tuve yendo a Televen, ese día sí yo creí que me moría. O sea, yo ese día me despedí, empecé a rezar. Y estoy aquí, y estoy luchando con los medios escasos que tengo, defendiendo la democracia y la libertad. ¿Quiénes se van a molestar en llamarme por teléfono, en insultarme? Que no se molesten, que no gasten pólvora en Zamuro, porque de verdad que no. Conmigo eso no funciona. Ay, Dios mío, profesora. Nosotros también. Yo me río mucho. Digo, caray, qué importante me están poniendo, ¿no? Porque yo, imagínense ustedes, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Es un absurdo, sí. Ay, profesora, un beso grande, cuídese mucho. Igual, un abrazo fuerte. Muy buenas noches, un abrazo. Sí. Mis queridos amigos, la voz de la profesora Marta Colomina, directamente desde Caracas, Venezuela, en un programa pues en el que, como ella misma sabe, identifica, y ustedes ven, aquí no hay ningún tipo de mordaza, aquí no hay ningún tipo de freno, aquí se habla. Aquí se habla en Radio Next como hablan los patriotas, como hablan los verdaderos patriotas, como hablamos los verdaderos amantes de nuestra patria, de nuestra región, ¿por qué no? Eso sí, en conjunción con la paz, la justicia, los derechos humanos, la libertad y la democracia. Sin eso nos convertimos en luchadores como lo que somos y seguiremos haciéndolo. Y venimos con unas cosas, pero es que ustedes no se las imaginan. Por ahí soltó algo alguien de una cuestión, bueno, que estén pendientes, pues esténse atentos con esta Radio Next y esténse atentos con unas cosillas muy grandes, muy buenas que vienen por ahí en términos comunicacionales. Solos, ustedes no están, solos no se van a quedar.
sin información no se van a quedar. Desinformados o sin opinión o sin las voces de los gallardos y gallardas, como la profesora Marta Colomina, como Charito, como Nitu, no se van a quedar. Así es que todo el mundo atento, porque venimos con todo. Pero cuando les digo con todo, es con todo. Nos encontramos mañana, cuídense mucho. Nos vamos con un clásico, Hey Jude, los Beatles. Hasta mañana. Hey Jude.